Buenas, gente bonita, bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora, y hoy vamos a hablar de un tema que nos angustia muchísimo a todos, y me incluyo en esto, y es: mi novela se parece a otra novela. Y yo creo que esta es una de las razones por las que muchos escritores en ciernes eligen la pésima estrategia de no leer mucho o de no leer nada, porque yo creo que en el fondo les da miedo encontrar que alguien ya ha escrito lo que ellos están escribiendo, y les da miedo entonces tener que echarse atrás y decir: ¿cómo? Esta fue mi idea, un amor imposible entre un hombre y una mujer que son de distintas familias. Eso fue mi idea, no fue idea de Shakespeare, o no fue idea de 80,000 veces que se ha escrito la misma historia. Entonces, ¿qué va a pasar? Estás escribiendo y por alguna razón escuchas una historia, lees un libro, ves una película, alguien te cuenta, de alguna manera te llega esta certidumbre de que tu novela se parece a otra historia que ya existe en el mundo. Antes que nada, que no cunda el pánico. Recordemos que los grandes temas que nos hacen a todos humanos, que nos hacen conectar a todos, que nos hacen tener cosas en común, son los mismos, que todas las emociones son las mismas y que es natural que unos mismos temas se repitan. No nada más es natural, sino que así así ha sido siempre, y hay historias que se repiten en diferentes partes del mundo y con diferentes características, aunque a grandes rasgos parezca lo mismo. Entonces, hazte esta pregunta. El parecido está en esta gran pregunta que es: ¿de qué se trata? Porque si es de qué se trata y se trata de la guerra, pues bueno, obviamente es un tema tan grande que puede incluir bajo su paraguas a muchísimas historias. Se trata de la guerra entre un país débil y un país fuerte, bueno, ahí se va especificando más, pero sigue siendo una cosa gigantesca. Se trata de la lucha entre el bien y el mal, sigue siendo una lucha gigantesca. El tema es que tú veas que los grandes temas son como la parte de arriba de una pirámide invertida, y que se van haciendo más específicos conforme va bajando hasta llegar al punto de la pirámide, que es lo que tú puedes aportar a ese mismo tema. Volvemos a Romeo y Julieta, que cada vez que hablo de Romeo y Julieta alguien me dice: oh, ya me lo spoileaste. Si no has leído Romeo y Julieta y no sabes de qué se trata, bueno, ve a leerlo ahora, apaga el video, déjalo para luego, o ve a ver la película de Leonardo DiCaprio, y aquí empieza un spoiler que todo el mundo sabe, porque es como la historia de amor de la que se habla cuando se habla de alguna historia de amor genérica. Es Romeo y Julieta, un hombre y una mujer que pertenecen a familias rivales y que por lo tanto tienen un amor imposible y hacen todo lo que pueden para estar juntos, y cuando no pueden estar juntos, mejor deciden morir juntos. Ahí está. Si yo digo que esta historia es original y que nadie la puede volver a escribir a su manera, pues estaría limitando una preocupación y un tema que existe a lo largo y ancho del mundo y en todas las épocas. Así que esta historia se ha escrito antes de Romeo y Julieta y se escribirá después de muchísimas maneras. ¿Qué es lo que tú puedes aportar? ¿Vas a escribir un Romeo y Julieta latino? Pues ya, ahí ya está algo original. ¿Vas a escribir un Romeo y Julieta musical? Ya se ha hecho West Side Story. En el caso, lo que les quiero decir es que los grandes temas tienen espacio para tener debajo de ellos muchísimas variables de estos temas, que por lo tanto hacen que puedas escribir una historia original que se parezca a ella. Entonces, que no cunda el pánico. No tienes por qué abandonar tu novela, no tienes por qué abandonar tu carrera, no tienes por qué decirte: no tengo imaginación, no sirve. Tienes que pensar que hay un inconsciente colectivo, que es un concepto de Carl Jung, ¿no? Uno de los precursores de la psicología como la conocemos hoy, del psicoanálisis, y él hablaba de que como sociedad tenemos unos mismos pensamientos de cierta manera generales, tenemos unos mismos miedos, y por lo tanto incluso, por ejemplo, los monstruos que surgen en diferentes culturas que nunca tuvieron contacto en la antigüedad son parecidos, porque como humanos tenemos los mismos temores, tenemos las mismas emociones, tenemos las mismas experiencias, las mismas preguntas, los mismos grandes temas. Entonces, que no cunde el pánico. Piensa que en esta gran pirámide, a medida que se va haciendo más específico, aunque esté dentro de un grandísimo tema gigantesco, tu historia puede ser totalmente original. Entonces, pregúntate lo siguiente: ¿qué tan específicamente se parece tu novela a esta otra novela? El otro día leí una novela en donde la historia de origen de un superhéroe era idéntica a la de un superhéroe que todos conocemos. Entonces ahí sí, es decir, bueno, si vas a agarrar a este chico que sus padres mueren en un callejón asesinados y entonces se vuelve un vengador nocturno que tiene una caverna secreta con sus armas muy tecnológicas, y vas a repetir exactamente eso, pues ahí sí tendrías que decir: dentro de esta pirámide que va hacia abajo estoy copiando algo que ya es demasiado específico. Entonces tal vez yo creí que se me había ocurrido a mí, pero ¿qué pasó? Que consumí
literatura, consumí cómics, consumí películas, consumí animación, y esto se me quedó ahí. Esto también ocurre, ¿no? Por eso a veces hay gente a la que le da miedo leer, les da miedo que estas ideas se les queden y un día descubrir que las ideas que creyeron que estaban teniendo no eran suyas, que estaban ahí. ¿Cuál es la solución a esto? Obviamente no es dejar de leer, es leer mucho más, porque entre más material tenemos, pues esa mezcla mejor se hace y salen cosas más originales que en conjunto con lo que nosotros somos y lo que nosotros podemos aportar van reduciendo esta punta de pirámide para diferenciarnos de los demás pisos, de los grandes temas, ¿no? Entonces, si es algo muy específico, pues evidentemente sí tienes que repensarlo, pero generalmente cuando me escriben con esta preocupación, es mucho más grande el piso del que están hablando. Es, oh no, se me ocurrió la historia de un hombre que emprende un viaje para encontrarse a sí mismo y ya existe la Odisea. Bueno, existe la Odisea y existirá el Quijote y existirán miles de estas historias, desde El Guardián del Centeno hasta historias como novelas juveniles que conocemos hoy, como Dante y Aristóteles conocen Los secretos del universo, que es una novela juvenil de descubrimiento de la identidad sexual y que de todas maneras es el viaje del héroe como la Odisea. Nosotros tenemos no solo derecho y no solo es posible que nos ocurra, sino que es parte de nuestro crecimiento como escritores, subirnos en los hombros de otros escritores que han hecho grandes historias, ¿no? Y esto también es normal. Muchas de las estructuras que usan los escritores de fantasía ya existían antes y funcionan. Muchas de las estructuras de las novelas románticas ya existían antes y siguen funcionando. No tengas tanto miedo. Piensa en, por eso siempre digo que la escritura es un viaje personal, porque dentro de este viaje tienes que encontrar ese elemento único que, de nuevo, te lleva ahí, pero eso no tiene que alejarte de lo demás que has leído, de lo demás que has consumido. Muchísimos escritores hablan de otros libros y hacen referencias, incluso homenajes muy claramente a otros libros que han leído, a otros autores que han leído. Muy pocos autores serios no citan muy abiertamente todos los escritores que están metidos dentro de sus novelas, todas las referencias que están metidas dentro de sus novelas, todas las reinterpretaciones que ellos han hecho en sus propios escritos de otros escritos. Es parte del ser escritor estar inmerso en un mundo literario en el que las influencias de lo que nos ha movido, de lo que nos ha inspirado, están ahí. Yo puedo decir que mi última novela publicada, Sirenas, estuvo escrita bajo el influjo de La amiga estupenda de Elena Ferrante, esta tetralogía maravillosa, y que trataba de una amistad muy competitiva y muy nutritiva a la vez entre dos mujeres, entre dos amigas. Y yo leí esa tetralogía y escribí mi propia versión, ni siquiera pensando que estaba escribiendo mi propia versión, sino encontrando en esa estructura algo con lo que yo conectaba y decía, yo siento que tengo una historia similar para contar, está dentro de esta misma gran pirámide de amistades conflictivas entre mujeres que puede incluir tantísimas historias que ahora mismo no se me ocurre cómo mencionárselas, pero incluso mi otro libro, Las Catrinas, también tiene que ver con eso y también está en esta franja y no tiene nada que ver con sirenas, es totalmente otra cosa. No tengas miedo a que tu historia muestre las influencias de lo que tú has leído, de lo que tú has consumido. Muchas veces puedes voltear esto a que sea un poco un homenaje, a que sea tan evidente la referencia que estás haciendo que se vuelva parte integral de la historia y que eso también enriquezca a los que la lean y digan, encuentran, como les llaman ahora en internet, los easter eggs, que quiere decir cositas sembradas ahí para que un lector discerniente las pueda encontrar y diga, aquí se nota que había leído a este y aquí se nota que había leído a este otro. Obviamente, o siendo muy evidente de que estás haciendo un homenaje, que eso es lo que pasa, por ejemplo, en el fanfiction, es tan evidente que estás haciendo un homenaje o que estás usando a los mismos personajes que no es necesario decir no estoy plagiando porque estás basándote en una historia que ya existe, entonces nadie teme que estés pirateando porque estás claramente basándote en algo que ya existe. Esto es posible hacerlo, lo hacen muchísimos autores, simplemente que sea muy claro dónde está tu aportación. Siempre por eso vamos de nuevo a dentro de nosotros mismos. ¿Dónde está lo que tú puedes aportar para dirigir hacia la punta de la pirámide tu historia? Si te das cuenta de que no es un homenaje, de que sí al final alguien ya había escrito la historia que tú creías que estabas inventando, pero hay algo ahí que todavía te sigue llamando, una cosa tuya que tienes para aportar, pero que quieres separarte de estas otras historias que se parecen demasiado a la tuya, te tengo un tip, que es que a veces con solo cambiar un par de cosas de la base del personaje principal o del mundo principal, todo cambia. Esto también lo he hablado cuando hablamos de
separarnos de nuestros protagonistas, ¿no? Muchas veces escribimos desde nuestra voz autobiográfica y decimos, quiero que esto se convierta en ficción, no quiero que sea mi vida, ¿cómo hago para separarme de mi protagonista? Le estoy poniendo mi físico, le estoy poniendo mi temperamento, le estoy poniendo mi bagaje familiar, y entonces resulta que soy yo y no quiero ser yo. Y a veces con solo cambiarle el color del cabello ya lo imaginas como otra persona y todo cambia. A veces, en vez de que sea primogénito de 7 hermanos, es hija única, y con ese cambio en el lugar de la familia, el protagonista se ve forzado a adaptarse a esa nueva condición y ya tiene que cambiar toda su manera de ser, toda su manera de pensar, toda su manera de expresarse es diferente porque tú cambies algo. Entonces, si te parece que hay algo que tú puedes aportar, pero que sí hay demasiadas equivalencias, demasiadas similitudes, cambia cosas clave de lo que has escrito y después date a la tarea, obviamente, de ver cómo esto te obliga a cambiar cosas después, ¿no? Y como dicen no sé si era un haiku o bueno, un dicho chino, ¿no? De que un aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede provocar un tornado del otro lado del mundo. Esto quiere decir que cuando haces un cambio en algo, todo cambia. Entonces, obviamente no puedes llegar y cambiarle a Julieta el nombre por Julia y dejar la mismita historia de Shakespeare y decir es diferente. Tienes que decir, bueno, pues tal vez no va a ser Julieta, tal vez no va a ser en Verona, y tal vez no va a ser un hombre y una mujer, tal vez van a ser 2 hombres, tal vez va a ser en Brooklyn, y tal vez va a ser en los 50s, y tal vez van a ser mafiosos. Entonces ahí ya cambia bastante la cosa, y aunque sea un amor imposible y 2 familias rivales y estos 2 aspectos que parece que definen Romeo y Julieta, cuando tú ya cambias 2 cosas o 3 cosas básicas de la historia, resulta que ya es una historia nueva y que, aunque quepa dentro de la misma pirámide, es una reinterpretación en la que tú estás aportando algo. Entonces, al igual que cambiamos rasgos de nosotros mismos para convertirnos en personajes y alejarnos de los protagonistas y ser capaces de ser más objetivos, de darles su destino, porque si tú escribes un personaje que es idéntico a ti y lo pones en una situación idéntica a la tuya, pues va a reaccionar como reaccionaste tú. Y a veces cuando queremos hacer ficción queremos separarnos de esto. Pues aquí es la misma cosa. ¿Qué aspectos que tú puedas cambiar cambian todo? No, pues me di cuenta que la novela de fantasía que yo estaba escribiendo acerca de 5 amigos que tenían que encontrar unos anillos y llevarlos a destruir porque si no el malo iba a cobrar. Me di cuenta que esa historia ya está escrita, que se llama El Señor de los Anillos, pero yo igual hay cosas de mi historia que me llaman la atención porque hay ahí una historia de amor que en El Señor de los Anillos no está, y entonces, bueno, pues ¿cómo puedes redefinir tu historia, dejar aspectos que tal vez para ti son un homenaje, tal vez es un mundo en el que a ti te gusta habitar? Entonces tal vez sigue habiendo elfos en tu historia, pero tal vez en vez de ser un anillo, lo que tienen que desechar es a una persona, y entonces ahí entra un elemento moral nuevo. Tú vas a desechar, vas a llevar a una persona inocente, pero que su existencia es la que puede liberar al malvado. ¿Me entienden? Con solo cambiar algunos elementos, todo cambia. Eso es de lo que quería hablarles hoy. Sé que es un miedo que nos atenaza, y me incluyo de verdad, y que suele suceder que entre más sabemos, más pequeños nos sentimos. Entre más leemos, más sentimos que nuestras historias no son originales. Pero aquí el aprendizaje no es voy a encontrar la única cosa que no ha escrito nadie, sino es voy a encontrar la única cosa que no he escrito yo, la única cosa que tengo para aportar mía, que nadie más tiene. Y todos tenemos, no una, sino muchas de estas. Y esto tiene que ver con unir la historia que quieres contar con algo interno tuyo, con algo que te mueve a ti y que nadie más puede entender porque tiene que ver con tu bagaje, con tu historia, con tu manera de ver la vida, como siempre. Muchas gracias por haberme escuchado. Si estos videos te sirven, dale like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto con más videos.